La resolución de conflictos a nivel de la psique. Todos hemos atravesado y resuelto conflictos biológicos en múltiples ocasiones a lo largo de nuestra vida. ¿Quién no ha estado enfermo alguna vez? Con frecuencia, durante el desarrollo de un programa especial, lo primero que se percibe es la fase de curación vagotónica, con síntomas como fiebre, cansancio o apatía, que suelen aparecer inmediatamente después de que el conflicto se ha resuelto. También se hacen evidentes las distintas crisis que surgen en medio de la fase de curación y en realidad deberían ser motivo de alegría, indican que uno ha logrado resolver un conflicto. Los síntomas de la fase activa, en cambio, suelen pasar desapercibidos o solo se notan tras un periodo prolongado de conflicto. Cuando finalmente se resuelve, aparece esa sensación tan conocida de quitarse un peso de encima. Ese alivio conduce de forma inevitable a la fase de curación vagotónica y en cuestión de momentos uno nota incluso las manos calientes. Un conflicto se resuelve con la misma inevitabilidad con la que se desencadena cuando se cumplen los 3 criterios: un impacto altamente agudo, un sentimiento de aislamiento y la vivencia de estar tomado por sorpresa. Sin embargo, cuando la carga conflictiva es grande, la resolución puede resultar peligrosa. En tales casos, uno debe buscar activamente el conflicto. Es muy probable que con el tiempo ese conflicto haya perdido relevancia para la persona, pero si el afectado toma conciencia de él, podría resolverlo inadvertidamente y entrar en una fase de curación que no sería capaz de soportar. Por eso, el terapeuta debe saber exactamente lo que hace. El paciente no gana nada con que el terapeuta se felicite por haber encontrado el conflicto. Hay que desconfiar de quienes trabajan únicamente en el nivel psíquico y descuidan el nivel orgánico. Un terapeuta de Germanische Heilkunde debe ser ante todo un clínico. Poder reírse del conflicto es una señal inequívoca de que está resuelto. Antes, eso habría sido imposible. Un ejemplo ilustrativo. Soy un conductor tranquilo cuando voy solo. No me gusta la velocidad ni la conducción arriesgada, así que siempre dejo tiempo de sobra cuando viajo para mis conferencias. Una noche llevaba a un amigo por un camino sinuoso. Un conductor dominical circulaba delante de nosotros y, para sorpresa de mi amigo, puse el intermitente, adelanté con decisión y aceleré con fuerza. Por el rabillo del ojo, vi cómo mi amigo se aferraba al respaldo del asiento con ambas manos, completamente tenso. Tras adelantar, volví a mi carril y retomé mi velocidad habitual. Como era de esperar, mi pasajero se relajó y de pronto estornudó con fuerza. Le expliqué que durante mi maniobra había sufrido un conflicto olfativo relacionado con la mucosa nasal y que el estornudo era la crisis del programa especial correspondiente. Me escuchó, asintió y se echó a reír. Eso era exactamente lo que había sentido durante el adelantamiento. Altamente dramático. Pilar se ha vuelto loco. Aislamiento. Nadie puede ayudarme ahora. Tomado por sorpresa. Aceleró de repente. El contenido del conflicto, en este caso, estaba asociado a la mucosa nasal, no poder oler. En el momento del shock, no tenía ganas de reírse, pero una vez que salió todo bien, pudo hacerlo sin dificultad. Un ejercicio práctico. Presta atención a tus propios estornudos cuando conduces. Las situaciones peligrosas en la carretera son frecuentes y pueden desencadenar precisamente este tipo de conflicto olfativo. Este ejercicio te ayudará a comprender qué es un conflicto biológico y qué es su resolución. Aprenderás a identificar correctamente el contenido del conflicto. Además, podrás experimentar en tu propio cuerpo los síntomas descritos en los libros de Hammer. Así, la creencia se transforma en conocimiento y con ese conocimiento desaparece el miedo. El estornudo es un programa especial para principiantes, inofensivo, breve y a menudo divertido. El conflicto suele ser reciente, de modo que el evento desencadenante, ocurrido segundos o minutos antes, se recuerda con claridad y no solo puedes observarlo en ti mismo, a menudo es visible también en los demás. A veces, todos los presentes pueden reconocer el shock sin dificultad. Un día estaba sentado en el jardín con mi grupo del seminario. Una mujer volcó accidentadamente un vaso de agua sobre el regazo de su esposo. Muy avergonzada, se apresuró a limpiarlo. Cuando todo volvió a la normalidad, se sentó y estornudó. Todos los presentes eran estudiantes de Germanische Heilkunde y todos pudieron observar este programa especial en vivo y en directo. ¿Puedes protegerte de un conflicto biológico? Protegerse de un conflicto biológico es extremadamente difícil. ¿Cómo podrías evitar un acontecimiento que por definición te toma por sorpresa? Testimonio, beso grasoso y aparición de granos. Un grano es la fase de curación de un programa biológico especial que afecta a la dermis. La dermis fue desarrollada por la madre naturaleza para proteger a nuestros antepasados de piedras afiladas cuando abandonaron el mar y conquistaron la tierra. Por ello, el contenido de conflicto asociado a la dermis es siempre una violación de la integridad, ataque,
desfiguración o profanación. El área cerebral correspondiente es el cerebelo. Durante la fase activa, la dermis produce proliferación celular, que en cargas conflictivas intensas aparece como melanoma. Si el conflicto se resuelve, la división celular se detiene y las bacterias fúngicas descomponen el exceso de tejido de forma necrotizante, como si devoraran el material sobrante. Cuando la carga de conflicto es menor, aparece simplemente un grano que puede exprimirse. También huele a carroña como todas las fases de curación tuberculosas. Al final queda una pequeña cicatriz. El ejemplo del beso grasoso. Una mujer está en un restaurante con su familia. Su tío come pescado grasoso mientras habla sin parar. Ella, distraída, observa sus labios brillantes y los trozos blancos de pescado en su boca. De pronto, el tío, movido por un impulso afectuoso, la toma y le da un beso en la mejilla. Ella siente los labios grasientos sobre su piel. Para ella, esto constituye una profanación altamente dramática, vivida en aislamiento y completamente inesperada. Se limpia la mejilla con sobresalto. Al día siguiente, aparece un grano exactamente en el lugar del beso. No hay grano sin un conflicto correspondiente. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo protegerse de algo así? En un ambiente alegre, de repente tienes unos labios grasosos pegados en la mejilla. Es imposible anticiparlo. ¿Qué ocurre en los pueblos primitivos? Podemos aprender algo observando a los pocos pueblos indígenas que aún existen. Son conocidos por casi no padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares ni alergias. Los Hunza en el Himalaya eran célebres por su longevidad y buena salud. A 3.000 metros de altitud, hombres de 80 años jugaban voleibol con el torso desnudo a 8 grados centígrados. Para un habitante del mundo moderno, esto parece increíble. Las enfermedades de la civilización eran desconocidas entre los Hunza hasta que fueron civilizados por los chinos. Desde entonces, su salud se deterioró. Un estudio de la Universidad de Heidelberg afirmó que vivían tanto porque comían mucho queso de oveja. Absurdo. Relacionar dos hechos para deducir causalidad es un truco habitual de la medicina convencional. Azúcar, caries; tabaco, cáncer de pulmón; sol, melanoma, etc. Incluso con estadísticas manipuladas, ninguna correlación puede explicar un caso individual. Ese enfoque no es ciencia. Sin en cambio, Germanische Heilkunde trabaja con 3 hechos sincrónicos, lo que permite hacer predicciones. Las leyes de la naturaleza no necesitan estadísticas. La madre naturaleza no juega a los datos. La vida moderna y el código biológico. En Occidente presumimos tener la mejor medicina, cada vez más costosa, mientras la población se enferma cada vez más. ¿Cómo se explica esto? El Dr. Hammer decía, no estamos viviendo de acuerdo con nuestro código biológico de especie. Si encierras a un animal salvaje, aunque le des la mejor comida y la mejor jaula climatizada, enfermará, no se reproducirá y morirá. Está obligado a vivir contra su biología. Solo al liberarlo puede recuperarse. Nuestra sociedad nos empuja a vivir contra nuestro código biológico. Desde la mañana hasta la noche corremos tras el dinero. En mi infancia era normal que el padre pudiera mantener a la familia. Hoy ambos padres deben trabajar y los niños crecen bajo cuidado externo. El Estado impone impuestos a ambos y al mismo tiempo se hace cargo del cuidado de los hijos. Pero aquí los conflictos están garantizados. Ni la madre ni el niño tiene un programa biológico para separarse. En la naturaleza, separarse de la madre significaría la muerte para un recién nacido. El bebé llega al mundo con programas biológicos de millones de años. Cuando llora, espera ser atendido, espera el contacto físico con su madre, espera que lo tomen en brazos, espera ser llevado y sostenido. El bebé necesita a su madre a su lado durante todo el día. Sin embargo, hoy vivimos cada vez más en contra de nuestra biología y ahí radica la causa de muchas enfermedades de la civilización. Tampoco el estilo de vida en solitario es lo más adecuado para nosotros. Ser enviados a residencias en la vejez es igualmente inhumano y contrario a nuestra naturaleza. Como dice el Dr. Hammer, en esta sociedad chatarra de civilización, los seres humanos nos sentimos visiblemente solos y ese aislamiento contradice nuestra biología más profunda. Nuestra biología actual se ajustaría mucho mejor a la vida en comunidades tribales, clanes o aldeas, lugares donde todos se conocen, donde se puede dejar la puerta abierta, donde se trabaja juntos en el campo y se celebran festividades en común. El ser humano solo puede sentirse pleno y feliz en unión con su clan. Somos felices cuando nuestro vecino es feliz.
Su bienestar es también el nuestro, pero todo esto ha sido destruido. Sufrimos por ello y en consecuencia padecemos enfermedades crónicas, igual que los animales confinados en la ganadería industrial. Los pueblos libres y primitivos no viven esta contradicción biológica y por ello son más sanos y felices que nosotros en nuestro mundo supuestamente civilizado. La Germanische Heilkunde nos ofrece una vía de salida a esa situación. Podemos aprender a comprender qué nos enferma y podemos eliminar esas causas. En el futuro, evitaremos muchos de los conflictos actuales si volvemos a formar familias sólidas. Reconstruimos comunidades de aldea y recuperamos nuestras propias festividades y podríamos empezar hoy mismo a liberarnos de esta sociedad basura de civilización. El llamado Estado Profundo reconoció este peligro desde el primer momento, cuando el Dr. Hammer presentó su tesis en la Universidad de Tübingen en 1981. Por eso, la Germanische Heilkunde fue bloqueada desde su nacimiento, hace ya 40 años. Hasta hoy, los medios convencionales hacen enormes esfuerzos por infundir miedo masivo hacia ella. Hace poco, el periódico alemán Bild Zeitung publicó una caricatura con 2 cerdos y un granjero. Un cerdito decía: "Te lo digo, este granjero nos engorda solo para matarnos, asarnos y comernos". El otro respondía: "Eres un loco conspiranoico". Podríamos subtitular la caricatura de otra manera. El primer cerdito le dice al granjero: "Oye, granjero, hemos oído que en la granja industrial nos enfermamos continuamente y que necesitamos antibióticos constantemente. En cambio, nuestros antepasados, los cerdos salvajes, no toman antibióticos y están mucho más sanos. También queremos su medicina". Y el granjero responde: "Querido cerdito, no puedo darte esa medicina porque tendría que soltarte en la naturaleza y eso acabaría conmigo". El Estado Profundo jamás habría permitido voluntariamente la Germanische Heilkunde. Reconoció de inmediato la explosión sociopolítica que los descubrimientos del Dr. Hammer podían desencadenar y actúa en consecuencia. La Universidad de Tübingen votó 150-0 contra él. Esa proporción por sí sola revela el fraude. Significa que los 150 profesores eran médicos tan brillantes que reconocieron al instante que los descubrimientos de Hammer eran absurdos. No, si lo fueran al menos conocerían la causa del cáncer y de otras enfermedades. La votación fue manipulada. Volviendo a la pregunta inicial, sí podemos protegernos de los conflictos biológicos si el objetivo del Estado es la salud de las personas. Los animales lo hacen instintivamente y probablemente también las plantas. Nuestro objetivo debería ser recuperar un orden biológico y social natural. Todo comienza con la célula social más pequeña, el vínculo madre e hijo, que debe ser protegido y cuidado. Esa es la tarea del hombre, que forma la siguiente célula de este orden, la familia. Varias familias forman el clan y la aldea. Esta comunidad necesita un líder elegido o un responsable de decisiones. Una aldea comprende un grupo manejable de unas 100 personas que se ayudan mutuamente. Detrás de la siguiente colina o en el valle cercano vive otro clan, otra aldea. Allí tenemos parientes, compartimos cultura y celebraciones. Más allá de las montañas o al otro lado del río vive una cultura ligeramente distinta, con la que a veces surgen disputas. Las aldeas culturalmente afines se organizan frente a esa otra cultura. Se forma una fuerza militar reclutada entre todas las aldeas para proteger a las familias de la propia cultura. La tarea fundamental del Estado es proporcionar seguridad. La otra es garantizar el bienestar. Si una familia o su granja cae en una situación de angustia existencial, la comunidad debe poder sostenerla. Con esa seguridad se evitan conflictos existenciales y temores por el futuro. Recomiendo la película The Green Planet y el libro de Continuum Concept, En busca de la felicidad perdida, de Jean Ledloff. Una sociedad biológicamente sana, como la que se muestra en estos ejemplos, sería también una sociedad sabia, con menos constelaciones territoriales y, en consecuencia, menos personas con retrasos en su desarrollo. Me gustaría poder visitar una familia humana que viva de acuerdo con esta biología natural y llevarte conmigo, estimado filántropo, para que podamos contemplarla juntos. No psicologices, aprende a pensar biológicamente. Esta era una de las advertencias más frecuentes del Dr. Hammer. Sin embargo, para quien se inicia en la Germanische Heilkunde, aprender a pensar biológicamente suele ser uno de los desafíos más grandes. Imagina que compras un coche nuevo. Tu vehículo actual tiene 500,000 kilómetros y necesitas reemplazarlo urgentemente por motivos laborales. Pero ¿cómo financiarlo? Esto no es un conflicto biológico,
sino un problema psicológico. Ya sabías desde el año pasado que tendrías que cambiar de coche, así que no te tomó por sorpresa. Pero si un día te acercas a tu viejo automóvil y descubres que ha sido golpeado y se han dado a la fuga, quedando inservible, eso sí puede desencadenar un DHS. ¿Puede un niño pequeño sufrir conflictos? En respuesta a las enseñanzas del Dr. Hammer, un pediatra afirmó una vez que un niño pequeño no puede sufrir conflictos. Con ello demostró claramente que había elegido la profesión equivocada. Imagina que un soldado de ocupación arrebata a un bebé de los brazos de su madre y luego la viola. Observa mentalmente el rostro de la madre y el del niño. Ambos están en estado de shock. Por supuesto que un niño pequeño puede sufrir conflictos. Todo lo que está vivo puede sufrirlos. Un conflicto biológico no depende del intelecto. ¿Puede un no nacido sufrir conflictos? Durante los 9 meses en el vientre materno, desde la concepción hasta el nacimiento, revivimos la historia evolutiva de la humanidad en cámara rápida. Se estima que la vida comenzó en la Tierra hace 3.500 millones de años, mientras que la humanidad existe desde hace unos 6 millones. A efectos didácticos podemos equiparar cada mes de embarazo con 1 millón de años de evolución humana. Pensemos ahora en una mujer embarazada de 6 meses, frente a una sierra circular cortando leña. La madre puede clasificar el ruido y no sufre conflicto, pero ¿qué habrían hecho los humanos hace 3 millones de años al oír un chillido semejante? Habrían huido de inmediato. Para el feto de 6 meses, ese sonido puede equivaler al rugido de un tigre dientes de sable, una amenaza inminente. Para él es un conflicto. Lo mismo ocurre durante una ecografía. Para el no nacido, el ruido del ultrasonido puede ser comparable al de un helicóptero despegando muy cerca. El feto puede reaccionar con conflictos auditivos que podrían conducir a sordera o conflictos motores que podrían llevar a parálisis y al nacer tener una posición invertida. Además, el feto puede reflejar directamente un conflicto de la madre. Si una mujer embarazada se sobresalta al ver que la pierna de su hijo de 3 años queda atrapada en una máquina, el feto puede simpatizar con ese shock y nacer posteriormente con un pie sambo. Para comprender el contenido arcaico de los conflictos, resulta útil adoptar la perspectiva de un animal, una pelea por un bocado, conflicto que, en este marco, se asocia al cáncer de páncreas. Se visualiza con mucha más claridad si imaginamos a 2 perros disputándose la comida. Un conflicto de marcación territorial relacionado con el tracto urinario puede visualizarse fácilmente imaginando a un perro levantando la pata. La lucha territorial de los ciervos en celo es otra imagen útil, así como el reflejo de hacerse el muerto con parálisis motora en un animal de presa. Estos son conflictos biológicos que se aplican por igual a humanos y animales. Los animales tampoco psicologizan. Nuestros antepasados, por supuesto, también observaron estos comportamientos y supieron interpretarlos. De otro modo, ¿cómo habrían surgido tantos dichos que usamos a diario y que realmente dan en el clavo? Me corté los dientes con esto, me golpeó en el estómago. No podía creer lo que oía. Fue la gota que colmó el vaso. No podía tragar eso. Escuchar al paciente. A menudo basta con escuchar atentamente al paciente y a partir de sus propias palabras acudir a la tabla diagnóstica del Dr. Hammer. En general, lo que importa es lo que dice el paciente. El paciente solo se abre cuando percibe sinceridad en el terapeuta y cuando reconoce que domina su oficio. Si el paciente no confía en el terapeuta está perdido. Segundo criterio de la regla de hierro del cáncer. El contenido del conflicto biológico en el momento del DHS determina tanto la localización del SBS en el cerebro, el llamado foco de Hammer, como la localización en el órgano correspondiente. Que un foco de Hammer pueda aparecer también en el propio órgano es algo menos conocido. Las imágenes radiológicas que muestran un foco de Hammer en un órgano interno suelen descubrirse por casualidad. Sin embargo, estos focos pueden incluso hacerse visibles en la superficie de la piel, como ocurre en ciertos casos de psoriasis. De manera similar, su forma característica puede reconocerse con claridad en las hojas de algunas plantas. Las plantas carecen de un cerebro cefálico, poseen únicamente el cerebro de órgano. En ellas no existe una vía psique-cerebro como tal. El conflicto también puede llegar al cerebro a través del nivel orgánico.
Por ejemplo, si un bocado queda atascado en el intestino y nada puede avanzar, se activa un SBS intestinal. Este programa especial, situado ligeramente hacia la boca del bocado, incrementa la producción de jugos digestivos mediante división celular, con el fin de descomponer y liberar ese bocado retenido. Para comprenderlo correctamente, es necesario imaginar los tres niveles, psique, cerebro y órgano, como una unidad inseparable, funcionando siempre de manera sincrónica. El contenido del conflicto es siempre individual. Una esposa sorprende a su marido en infraganti. Los tres criterios de un conflicto biológico se cumplen. La situación es altamente dramática para ella. La vive en aislamiento y la toma completamente por sorpresa. Su estado vegetativo cambia de inmediato al modo de estrés sostenido, como ocurre en todos los programas especiales. Pero la pregunta decisiva es, ¿qué asocia exactamente en ese instante de miedo? La localización del foco de Hammer en el cerebro depende de esa asociación, y ese relé cerebral determinará a su vez el SBS correspondiente en el órgano. Conflicto de frustración sexual. Supongamos que esta esposa es profundamente devota de su marido, lo ama, desea formar una familia con él y, por tanto, vive la escena como una frustración sexual. ¿Por qué se acuesta con ella y no conmigo? Si es diestra, el foco de Hammer impactará en el área territorial izquierda, en el relé de la vena coronaria. Desarrollará úlceras en las venas coronarias y en el cuello uterino. Mientras dure el conflicto, perderá sus periodos y adoptará un comportamiento conflictivamente masculino. Si es zurda, el foco se localizará en el área territorial derecha, en el relé de la arteria coronaria. Aparecerán úlceras en las arterias coronarias y un estado depresivo. La mujer zurda mantendrá sus periodos y su depresión la hará hiperfemenina. En la fase de solución, la mujer diestra, si ha cargado el conflicto más de 9 meses, puede morir de una embolia pulmonar. La mujer zurda sufrirá un ataque cardíaco en la crisis vagotónica, pero sobrevivirá, pues una mujer femenina no muere de un infarto. Explico esta lógica con más detalle en el capítulo sobre la consecutio de los conflictos territoriales. Conflicto de pareja. Ahora imaginemos que esta esposa ya había perdido la ilusión con su marido, que hace tiempo dejó de verlo como el príncipe azul y quizá incluso había considerado el divorcio. En este caso, lo vive como un conflicto de disputa, una traición a la solidaridad que debía sostener la unidad de la pareja y del hogar. Si es diestra, el foco de Hammer aparecerá en el relé de la glándula mamaria izquierda, en el cerebelo. La reacción orgánica será un carcinoma en la mama derecha, la mama de la pareja. Si es zurda, ocurre lo inverso, foco en el cerebelo derecho y carcinoma en la mama izquierda. Colapso de la autoestima sexual. Supongamos ahora que una mujer de 50 años sorprende a su esposo en la cama con una joven de 20. Ella puede asociar que ya no puede ofrecer lo mismo, lo que desencadena un colapso de la autoestima sexual. El foco de Hammer se localizará en el ventrículo de la médula cerebral, generando osteólisis en el hueso púbico del lado correspondiente a la pareja. Conflicto, miedo o asco. Si sorprende a su esposa con una prostituta en su propio lecho conyugal, la reacción puede ser de miedo o asco. Dependiendo de su lateralidad, responderá con hipoglucemia o hiperglucemia. Pérdida de territorio. Si esta mujer fue sometida a una extirpación de ovarios años atrás y por ello vive con una sensación masculina, puede experimentar la escena como una pérdida de territorio masculina. Si resuelve el conflicto después de más de 9 meses de actividad conflictual, existe riesgo de un infarto mortal propio de una mujer con vivencia masculina del territorio. El mismo evento, múltiples vivencias. Otra esposa que mantiene una relación con una amante joven sorprende a su marido en infraganti y comenta con cinismo que el divorcio le resultará costoso. Para ella, la situación no desencadena ningún conflicto, porque no la vive como algo dramático, sino incluso como un acontecimiento liberador. Este ejemplo muestra que un mismo evento puede desencadenar un conflicto, pero no tiene por qué hacerlo, y puede vivirse de formas completamente distintas por diferentes personas o por la misma persona en distintos momentos de su vida. Por eso, un mismo acontecimiento puede no generar ningún síntoma o activar los programas especiales más diversos. Pensar biológicamente, no psicologizar. No debemos psicologizar, debemos aprender a pensar biológicamente. En el instante del shock, la asociación se produce de manera automática
y desborda por completo a la mente racional. ¿Descubres a tu pareja con tu mejor amiga o con una prostituta? ¿Eres joven o mayor? ¿Tienes hijos o no los tienes? ¿Vives en abundancia o en precariedad? ¿Perteneces a una tradición cristiana, musulmana u otra? Para comprender un conflicto, siempre debemos considerar al paciente en su totalidad. ¿Es este evento conflictivo? La esposa del hombre se ha escapado. Con frecuencia me encuentro con la siguiente pregunta. La esposa de un conocido se ha fugado. ¿Con qué conflicto reaccionará ahora este hombre? La respuesta es sencilla. No se puede saber. Casi nunca es posible determinar un conflicto desde la perspectiva de un tercero. Para averiguarlo, habría que hablar directamente con la persona implicada. Solo ella puede revelar su vivencia interna. Nadie más. Es posible, por ejemplo, que experimente una pérdida de territorio. Muchos hombres consideran a su esposa como parte de su territorio. Si ella huye, él podría vivirlo como una pérdida territorial. En un hombre diestro, el foco de Hammer impactará en el relé de la arteria coronaria, en el área territorial derecha. Si resuelve este conflicto, sufrirá un infarto coronario clásico. En un hombre zurdo, el foco aparecerá en el relé de la vena coronaria, en el área territorial izquierda. Si resuelve el conflicto, sufrirá una embolia pulmonar. Sin embargo, este mismo hombre también podría reaccionar con autodevaluación. Tal vez sienta que sin su esposa no puede sostener su vida. En este caso, el foco de Hammer se localizaría en la médula cerebral, con osteólisis en el cuello femoral del lado de la pareja. Otra posibilidad es un conflicto motor, sentirse incapaz de retener a su compañera. Esto activaría un foco en el centro de la corteza motora, con parálisis en la pierna del lado de la pareja. Recordemos que también abrazamos a la pareja con las piernas. Pero, ¿qué ocurre si este hombre tiene una amante joven y su esposa, a la que ya no ama, se marcha? Podría pensar, por fin me libro de ella. En ese caso, no hay conflicto alguno. El mismo evento puede o no ser conflictivo. El hecho de que la esposa huya puede desencadenar un conflicto, pero no necesariamente, y si lo hace, el tipo de conflicto dependerá exclusivamente de la asociación que el hombre haga en el instante del shock y de cómo viva emocionalmente la huida. No estamos dentro de su cabeza. Incluso estando presentes, no podríamos saber qué sintió. Tampoco podemos predecir cómo reaccionará una persona ante un evento futuro. Solo en retrospectiva podemos decir, así lo vivió. El mismo evento, dos realidades distintas. Si alguien recibe una notificación de Hacienda exigiendo un enorme pago atrasado, podría vivirlo como un conflicto existencial, afectando a los túbulos colectores del riñón, con un foco en el tronco encefálico. Pero, ¿qué ocurre si poco antes esa misma persona descubre que ha ganado la lotería y es millonaria? Ese pago adicional le parecerá insignificante y no habrá conflicto existencial. La misma persona, el mismo evento. En un escenario hay conflicto, en el otro no. Por eso, no se puede predecir un conflicto. La vida rara vez sigue nuestros esquemas, y dicho sea de paso, una billetera abultada evita muchos conflictos. No existen conflictos objetivos. No hay ningún evento que genere conflicto en todas las personas por igual. No existen conflictos objetivos, solo conflictos subjetivos. Lo que a mí me afecta profundamente, a ti puede dejarte indiferente y viceversa. Un ejemplo ilustrativo. Imaginemos que estoy dando una conferencia sobre Hemainshe Hilkunde ante una gran audiencia. De pronto la puerta se abre de golpe y la policía irrumpe en la sala. ¿Qué piensa el público? Probablemente la policía viene a por Pilar. Por lo tanto, ellos no tienen conflicto, y yo tampoco, porque sabía de antemano que la policía entraría. Nada me toma por sorpresa. Pero en la última fila hay un oyente que ayer atropelló a una anciana y huyó. Para él, la entrada de la policía es un shock brutal. Está convencido de que vienen a arrestarlo. Finalmente, se descubre que la policía no venía por ninguno de nosotros, sino por una banda de narcotraficantes del piso inferior. Simplemente se equivocaron de planta. Este ejemplo muestra que los conflictos son absolutamente subjetivos. Las soluciones también son individuales. Lo que para ti sería una solución, para mí podría no serlo. Cada persona vive en su propia realidad. Solo un terapeuta que entiende este proceso puede acompañar al paciente de manera eficaz en la resolución de su crisis.
Comprender este mecanismo es esencial para que el terapeuta pueda ayudar al paciente a salir de su situación crítica. ¿Todo lo dramático es un conflicto? No necesariamente. Cuando uno se enamora, siente mariposas en el estómago, está simpaticotónico, pierde peso, es dramático, sí, pero no es un conflicto biológico. O imaginemos que alguien descubre que es la única heredera de una fortuna inmensa. Es dramático, inesperado, aislante, pero no es un conflicto biológico. Los programas especiales existen para sacarnos de una situación de emergencia, no para situaciones favorables. Si uno se enamora perdidamente o hereda una fortuna, eso no es una emergencia, sino lo contrario. El ratón antes que el gato. Consideremos ahora un mismo acontecimiento observado desde distintos individuos. El encuentro entre un ratón y un gato. Cuando el gato aparece de repente frente al ratón, para este pequeño animal la situación es extremadamente dramática. Vive un aislamiento absoluto, un impacto inesperado y una amenaza directa a su supervivencia. Para él, se trata inequívocamente de un DHS. El ratón puede reaccionar con un miedo a la muerte, activando los alvéolos pulmonares y generando un foco de Hammer en el tronco encefálico. Desde una perspectiva evolutiva, el llamado nódulo pulmonar del SBS tiene como finalidad mejorar la absorción del bocado de aire mediante la proliferación de células alveolares. En un experimento con animales, se colocó una jaula llena de ratones sobre otra llena de gatos. Los gatos alcanzaban a los ratones a través de los barrotes y los ratones saltaban desesperados. Como resultado, desarrollaron nódulos pulmonares. Si siguiéramos una lógica simplista, podríamos concluir que habría que colocar una etiqueta en cada gato que dijera: los gatos pueden causar cáncer de pulmón. Después de todo, el fenómeno es reproducible experimentalmente. Sin embargo, el ratón también podría reaccionar de otra manera, con un conflicto motor, generando un foco de Hammer en la corteza motora y una parálisis súbita de sus patas. Este es el conocido reflejo de hacerse el muerto, o rigor mortaja. Cuando la presa deja de moverse, el depredador suele perder interés en ella. Este reflejo puede salvarle la vida. Durante la fase activa, la parálisis tiene un sentido biológico claro. En la fase de curación, la función motora se restablece y en la crisis aparece el ataque epiléptico correspondiente. Mi hermana me contó una vez que nuestro gato dejó un ratón aparentemente muerto a sus pies en el jardín. No quiso deshacerse de él de inmediato y lo dejó allí. Más tarde, cuando volvió a buscarlo, el ratón había desaparecido. Evidentemente, la parálisis se resolvió en cuanto el gato dejó de representar una amenaza. Existe incluso un tercer escenario, un ratón viejo, ciego y sordo, que ni siquiera percibe la presencia del gato. Para él, no hay conflicto alguno. El punto de vista del gato. Si el gato atrapa al ratón, todo es favorable para él. Ha conseguido su bocado. Si no lo atrapa, podría experimentar un conflicto de bocado relacionado con el sistema digestivo y con un foco de Hammer en el tronco encefálico. Pero esto no es obligatorio. Un gato con experiencia sabe que habrá más oportunidades. También puede ocurrir que el gato esté saciado y simplemente se haya topado con el ratón por casualidad. En ese caso, no hay dramatismo alguno si no lo atrapa. El punto de vista humano. Para un ser humano, esta escena es completamente irrelevante. Que el gato atrape o no al ratón no nos afecta en absoluto, salvo que se trate del ratón saltarín australiano de $500 que uno recibió el día anterior. En condiciones normales, no hay conflicto para nosotros. Así es la vida. El mismo evento puede ser altamente conflictivo para el ratón, potencialmente conflictivo para el gato y totalmente indiferente para el ser humano. Una advertencia final. Nunca debemos burlarnos del conflicto de otra persona. Lo que para nosotros puede parecer trivial, para quien lo vive puede haber sido profundamente angustiante. Cada uno vive en su propia realidad. La esposa afirma: ese fue el peor evento de mi vida. El esposo responde: no empieces otra vez, las cosas no ocurrieron como tú las recuerdas. En última instancia, solo importa lo que la persona afectada experimenta y expresa, incluso si su percepción no coincide con los hechos objetivos. Basta con que el paciente esté convencido de su propia interpretación. Para ilustrarlo,
Veamos dos estudios de caso. La niña y el oso de peluche. Un conflicto de separación solo puede vivirse respecto a un ser vivo, alguien a quien se abraza, se toca o se siente cercano. En teoría, no nos acurrucamos con un objeto. Sin embargo, la vivencia subjetiva puede convertir un objeto en algo simbólicamente vivo. La niña de 4 años llevaba 2 años con neurodermatitis, sobre todo en la cara. Su padre, familiarizado con esta forma de interpretar los síntomas, sospechaba un conflicto de separación, pero no lograba identificarlo. Un día paseando por la ciudad, pasó un autobús de una compañía concreta. La niña gritó: ¡Mi peluche! ¡Mi peluche! Entonces el padre comprendió. 2 años antes habían alquilado ese autobús para una excursión y la niña había olvidado allí su oso favorito. El padre intentó recuperarlo, pero el peluche desapareció. La niña lloró durante días. Cuando parecía haberlo superado, apareció la neurodermatitis, precisamente en la zona donde solía abrazar a su oso. El padre buscó reemplazos. Recibió 3 peluches usados, deteriorados. Ninguno era perfecto. Entonces tuvo una idea. Escribió un diario de viaje del oso, explicando que había vuelto a casa tras una larga aventura. La niña aceptó el peluche como si fuera el suyo, y su piel mejoró. El peluche no estaba vivo, pero para la niña sí lo estaba, y eso bastó. Cada persona vive en su propia realidad. La rubia, un caso de pista. En el instante del conflicto, el cerebro registra todas las impresiones sensoriales como si fueran fotografías. Estas impresiones se convierten en pistas que pueden reactivar el conflicto en el futuro. Una mujer diagnosticada con un carcinoma intraductal, interpretado aquí como la fase de curación de un conflicto de separación de pareja, tras comprender esta interpretación, rechazó intervenciones médicas y meses después, los médicos consideraron que había tenido una curación espontánea. La historia detrás del conflicto era el siguiente. La paciente trabajaba con su esposo en un banco. Un día contrataron a una nueva empleada, una rubia joven, atractiva e inteligente. La paciente ya había tenido una mala experiencia con una rubia en el pasado, por lo que esta nueva presencia la inquietaba profundamente. Cuando su esposo asistió a un curso de formación junto a la nueva empleada y regresó diciendo fue fantástico, la paciente sufrió una reactivación completa del conflicto. Semanas después, la rubia anunció que se casaba y se mudaba. Para la paciente fue como si le quitaran un peso de encima. Su conflicto se resolvió y los síntomas remitieron. Este caso ilustra la idea de que la vivencia subjetiva es determinante. Incluso si el terapeuta reuniera a la rubia y al esposo y ambos aseguraran que no había ocurrido nada, eso no cambiaría la vivencia interna de la paciente. Para ella la rubia era la pista, su desaparición fue la resolución. Alguien sugirió incluso que teñirse el cabello de negro habría bastado para eliminar la pista. La lógica es simple. Si el estímulo desencadenante desaparece, también desaparece la reacción. Evitar las pistas, una solución biológica. Algunos objetan que evitar las pistas no es la solución, pero desde esta perspectiva, evitar un estímulo amenazante es una estrategia biológica básica. El ganso tiene derecho a evitar al zorro, aunque el zorro proteste. No podemos cambiar a ciertas personas o situaciones, pero sí podemos alejarnos de ellas. El terapeuta debe comprender este lenguaje biológico y distinguirlo de las interpretaciones psicológicas tradicionales. El paciente confía en él y su responsabilidad es acompañarlo desde la lógica interna de su vivencia. El contenido de conflicto asociado. El contenido del conflicto presente en el momento del DHS constituye lo que podríamos llamar el vocabulario del lenguaje biológico de la madre naturaleza. Este lenguaje aplica tanto a humanos como a animales. Comprenderlo es fundamental para interpretar cada vivencia. ¿Qué se entiende por conflicto de bocado? Una noche a mi perra Rottweiler Emma y a mí nos sirvieron un magnífico bistec en un restaurante. La carne rosada aún chisporroteaba en el plato. Miré a Emma, que me observaba con esos ojos que parecían hipnotizarme. Entre nosotros existía un entendimiento silencioso. Ella sabía lo que yo quería y yo sabía lo que ella deseaba. No hacían falta palabras. En esos minutos, ambos percibimos el bistec como un bocado.
Yo tenía mucha hambre y además la carne estaba demasiado caliente para Emma, así que no le di nada. También me amparaba en la excusa de estar en un restaurante con el perro. Algunos dirían que es un buen entrenamiento no darle comida en la mesa, pero esa noche Emma reaccionó con diarrea, obligándome a salir 2 veces de la cálida caravana hacia la fría noche de invierno. Sin querer, Emma me dio una lección. Para mí, el bistec fue un bocado conseguirlo. Para Emma, un bocado negado, y por tanto un conflicto. Ella estaba acostumbrada a recibir siempre un trozo, así que no esperaba quedarse sin nada. En los humanos, un fajo de billetes puede funcionar como un bocado, algo que deseamos incorporar. Si no lo logramos, puede vivirse como un conflicto. Para un perro, en cambio, ese fajo no significa absolutamente nada. ¿Qué se entiende por conflicto de disputa preocupante? En el caso del cáncer de glándula mamaria, el principiante suele comprender rápidamente el sentido biológico atribuido a este programa, una preocupación intensa por el hijo o la pareja, que en la fase activa generaría una proliferación celular destinada a producir más leche. Lo que resulta más difícil de entender es por qué un conflicto de pareja produciría una reacción similar. Ambos conflictos serían biológicamente equivalentes o muy próximos, ya que el cerebro procesa la pelea como una situación de peligro que requiere un aumento de la nutrición, más leche, para fortalecer al otro y resolver el problema. ¿Qué se entiende por conflicto de contaminación? Para comprender este contenido, se recurre a la historia evolutiva. La dermis habría surgido como protección cuando los organismos abandonaron el mar y conquistaron la tierra. El área cerebral asociada sería el cerebelo. Sentirse escupido, desfigurado o atacado verbalmente puede vivirse como una violación de la integridad. En esta lógica, la dermis respondería con proliferación celular para reforzar la pared externa. ¿Qué se entiende por colapso del propio valor? El colapso de autodevaluación se ubicaría en el tejido conectivo y en su forma más intensa afectaría al hueso. Durante la fase activa, el tejido óseo inicia un proceso de osteólisis, reduciendo su densidad y resistencia. Cuando un niño, en el instante del shock, comprende que su madre no lo ama, su esqueleto óseo comienza, en mayor o menor medida, a disolverse. Un perro puede experimentar algo similar cuando su dueño lo golpea. ¿Qué se entiende por conflicto de frustración sexual? Una mujer puede sentirse sexualmente frustrada si su pareja la engaña. ¿Por qué está con ella y no conmigo? Una perra en celo reaccionaría de forma análoga si la apartan del macho. También una niña inmadura, antes de su menarquía, podría reaccionar así al enfrentarse por primera vez al tema de la sexualidad. En ambos casos, mujeres adultas y niñas, el foco se ubicaría en la misma zona territorial, acompañado de un cambio de carácter, la receptividad debida a un cambio en el estado hormonal. No quiero complicarlo demasiado en este punto, pero conviene leerlo o escucharlo al menos una vez. Si una persona ha vivido un conflicto en el área territorial y más adelante su estado hormonal cambia, por ejemplo durante la menopausia, el embarazo o a raíz de un conflicto biológico, ese conflicto previo puede volverse de repente irrelevante y disolverse. Sin embargo, también puede desplazarse al hemisferio opuesto del cerebro, dentro de la misma área territorial. Si ese conflicto puede volver a experimentarse bajo el nuevo estado hormonal, esto puede resultar problemático, especialmente durante las crisis posteriores, en caso de que el conflicto original, ya resuelto, haya acumulado una carga significativa. De este modo, los conflictos pueden reactivarse y vivirse nuevamente. No es una calle de un solo sentido. El conflicto no sigue un camino unidireccional desde la psique hacia el cerebro. También existe la posibilidad de que un conflicto se experimente a través del nivel orgánico. Si un hueso se rompe, este acontecimiento es de naturaleza dramática. Cuando se sufre una fractura ósea, aparece un foco de Hammer en la médula cerebral, completamente independiente de si la persona es consciente o no de la fractura. Cuando Olivia regresó por primera vez del campo de concentración, el centro oncológico, fuimos inmediatamente con ella a un radiólogo para obtener una tomografía craneal. En la médula cerebral podía verse un foco de Hammer correspondiente a las costillas, y el doctor Hammer no podía explicárselo. Solo después supimos que Olivia había tenido que ser reanimada debido al shock anafiláctico provocado por la primera inyección de quimioterapia tóxica.
y que los médicos le habían causado una serie de fracturas costales en ambos lados. Así, en la tomografía craneal de Olivia eran visibles sus costillas fracturadas y ya curadas. Otro ejemplo sería el de las casi obligatorias metástasis hepáticas en el cáncer colorectal. El conflicto activo del bocado que afecta al intestino no solo sería la causa de la proliferación celular de las vellosidades intestinales, también produciría una parálisis de la musculatura lisa en el segmento intestinal afectado, lo que se denomina ileo, paralítico o estreñimiento. Debido a esta parálisis intestinal, cada vez pasa menos alimento y el individuo corre peligro de inanición. Como resultado, el hígado se activa, aumentando el número de células parenquimatosas para producir más enzimas y aprovechar al máximo incluso el trozo de alimento más pequeño. Si al paciente se le diagnostica ahora un cáncer colorectal, suele observarse también algo en el hígado. Esto no tiene nada que ver con células cancerosas migratorias. Estas supuestas células reptantes nunca se han encontrado en sangre arterial, aunque deberían encontrarse allí para poder llegar a cualquier parte del cuerpo. Todo esto se afirma, son cuentos propagandísticos de la medicina convencional y no tiene nada que ver con los hechos. Este paciente con cáncer de colon habría sufrido un conflicto adicional para el hígado a través de su nivel orgánico, incluso antes de saber que tenía cáncer de colon, aunque su organismo ya habría percibido la situación de emergencia. Otro ejemplo, hay mayonesa de huevo sobre la mesa, contaminada con salmonela. Maya señala, eso parece delicioso. Tomó una cucharada, mis papilas gustativas confirman, rico, y la tragó. Pero los seres humanos no somos carroñeros. Para nosotros ese bocado con salmonela es un bocado indigerible. Entonces mis intestinos dicen, por el amor de Dios, ¿qué es esto que viene? Y envían al cerebro la señal de provocar diarrea. Todo debe salir. Con el cólera ocurre algo similar. Si alguien bebe agua de un río donde flotan cadáveres aguas arriba, tendrá vómitos y diarrea hasta que vuelva a beber agua limpia. La Germanische Heilkunde no se aplica a lesiones ni a intoxicaciones, sin embargo, en ambos casos se puede reaccionar con un conflicto. Herencia. Existe la herencia sin duda. Nos parecemos a nuestros padres y nuestros hijos se parecen a los suyos. También es imposible que una pareja blanca dé a luz a un niño negro. Una cosa y la otra son hereditarias, pero no existe el cáncer hereditario ni nada parecido. Si la madre y la hija tienen o han tenido cáncer de mama, entonces ambas deben haber vivido un DHS correspondiente. Así, no habría cáncer hereditario, aunque un determinado tema puede dominar en una familia durante varias generaciones. Por ejemplo, el tema del deporte. El abuelo fue un deportista famoso, el padre tiene muchos trofeos por toda la casa y el pequeño hijo imita a sus grandes modelos. El abuelo sufrió en ocasiones conflictos de autodesvalorización deportiva, con dolor de rodilla en la fase de curación, igual que su hijo durante su carrera deportiva, y ahora el nieto también lo sufre desde que empezó a practicar deporte. Uno podría pensar que el hijo heredó sus rodillas débiles del padre, que a su vez las heredó del abuelo, pero esto es absurdo. Los tres deportistas habrían sufrido y resuelto sus propios conflictos de autodesvalorización deportiva, con foco de Hammer en la médula cerebral, recurriendo una y otra vez por las mismas pistas. No fue herencia, sino entusiasmo compartido por el deporte y los conflictos asociados a él. Carcinógenos. ¿Pueden los venenos desencadenar un programa biológico especial? Este tema se tratará con más detalle en el capítulo de terapia, pero la primera respuesta es no. Sí existen sustancias altamente tóxicas, pero ninguna sustancia podría desencadenar de forma reproducible un SBS, ni siquiera en un caso perfecto. Las afirmaciones sobre una relación entre toxinas y cáncer se basan en correlaciones estadísticas que no necesitamos en la Germanische Heilkunde para nada. Condición cultural. Así como el deporte puede unir a generaciones de una familia, la cultura también puede generar conflictos específicos para sus miembros. En Japón, la incidencia del programa de próstata es menor, en el rango de 1 por cada 1000, y el cáncer de mama también es relativamente raro. En nuestra cultura, en cambio, la incidencia de ambos programas especiales está en porcentajes de 2 dígitos. En Japón, la infidelidad se considera algo terrible, y los japoneses no se involucran en tales cosas, lo que significa que sufren estos conflictos con mucho menos frecuencia. En cambio,
Nosotros saltamos de cama en cama sin compromiso y luego nos sorprendemos cuando los matrimonios se desmoronan. El hecho de que estemos cada vez más enfermos debido a la decadencia de nuestra propia cultura no se discute oficialmente por ciertas razones, pero ahora con la Germanische Heilkunde vemos la verdad y dirigiremos nuestros pasos de otra manera en el futuro. Otro caso revelador, un hermano y su esposa fueron invitados a visitar a una pareja de médicos en Chipre. El hijo de 11 años de los médicos tenía asma desde los 2 años. La pareja médica explicaba que el asma de su hijo era una enfermedad hereditaria que existía solo en Chipre y en ningún otro lugar del mundo. Lo notable de esta supuesta enfermedad hereditaria es que se afirma que se transmite únicamente a través de los genes masculinos. Solo los niños tendrían que enfrentarse a este asma. Las niñas de Chipre quedarían exentas. Mi cuñado y mi cuñada conocían la Germanische Heilkunde y sabían que la causa del asma es un conflicto susto-pánico o de miedo territorial. Hablaron con el niño sobre ello. A los 2 años debió sufrir un conflicto de este tipo, porque fue entonces cuando comenzó su asma. El niño, ahora de 11 años, respondió que algo así podría haber ocurrido cuando su padre lo arrojó al mar cuando tenía 2 años. Resultó que en Chipre existe un antiguo ritual para convertir en hombre al hijo pequeño. Los padres arrojan a sus hijos al mar cuando cumplen 2 años. Lo hacen con los hijos varones, pero no con las hijas. Por eso, este asma no afecta a las niñas. Ser arrojado al mar es un acontecimiento altamente dramático para un niño de 2 años. Genera una sensación de aislamiento y lo toma completamente por sorpresa. Que el niño asocie esto con un susto, pánico o miedo territorial resulta evidente. Así, esta supuesta herencia por genes masculinos, exclusiva de Chipre, es un sinsentido. El único elemento especial es la existencia de este ritual tan duro para los niños pequeños. La causa del asma es la misma en todo el mundo, un conflicto de susto o pánico o de miedo territorial. Enfermedades profesionales. Los carcinomas cervicales se encuentran raramente en monjas, pero son muy comunes en prostitutas. Se puede suponer que las monjas tienen menos conflictos sexuales que las prostitutas debido a su forma de vida. Las monjas están casadas con Jesús y no lo engañan. En cambio, en el comercio sexual, los conflictos giran casi siempre en torno a cuestiones sexuales similares. Enfermedades relacionadas con la edad. Las enfermedades asociadas a la edad, como todas las enfermedades, son puramente conflictos biológicos. Para el pequeño Juan de 2 años, su madre es la persona más importante del mundo y no quiere separarse de ella en ningún momento. Si ocurre un conflicto de separación, puede aparecer neurodermatitis. A los 16 años, Juan está encantado de ir a la discoteca sin su madre. Como es sabido, la neurodermatitis suele desaparecer durante la pubertad. Juan se ha independizado emocionalmente y ve las cosas desde otra perspectiva. El Juan de 16 años tiene otros problemas. Si se mira al espejo durante horas porque cree que su acné lo hace poco atractivo, cada vez que se observa, se siente nuevamente desfigurado, lo que lo mantiene en una curación pendiente de la piel del corión. Para el Juan de 60 años, esa vanidad juvenil ya no tiene importancia, por lo que el acné prácticamente no existe en ese grupo de edad. Sin embargo, a los 60, Juan tiene problemas cardíacos porque las cosas no funcionan bien en su vida, profesional o privada. Sus problemas son de corazón y agotamiento. A los 80, los huesos de Juan ya no responden como antes. Su osteoporosis se debe a una caída en la autoestima, porque siente que ya nadie lo necesita. Su mayor problema es su sensación de inferioridad. A lo largo de todos estos años, infancia, juventud, madurez y vejez, siempre fue Juan, pero no se puede comparar al niño de 2 años con el adolescente de 16, ni con el adulto de 60 o el anciano de 80. Lo que ayer era conflictivo para ti, hoy puede no serlo, y viceversa. De niño, el tema del dinero era trivial, hoy puede ser altamente conflictivo. Los conflictos no solo son absolutamente individuales, sino que también dependen de la edad, del estado hormonal y de otros factores. Tampoco es cierto que si ya has pasado por un programa especial, quedes inmunizado y no puedas volver a vivirlo. Nunca se es completamente inmune a los conflictos, y no existe tal cosa como un sistema inmunitario. Una mujer mayor relató que tuvo paperas 3 navidades seguidas cuando era niña. Tenía que ayudar en la pastelería de sus padres, pero no le permitían probar los dulces. En Nochebuena,
Los dulces llegaban por fin a la mesa y desencadenaban la fase de curación de los conductos excretores de la glándula parótida, lo que se conoce como paperas. Incluso con las paperas se decía que solo se padecían una vez y luego se quedaba inmunizado, pero eso es falso. Para un niño los dulces tienen un gran significado. El adolescente simplemente toma una galleta a escondidas. El adulto compra galletas cuando quiere. La causa de las paperas es no poder salivar un bocado, afectando al epitelio escamoso de los conductos excretores de la parótida. Un adulto también podría sufrir este conflicto, aunque es más frecuente en niños. Nada negativo. Un programa especial que se activa por un conflicto biológico no es negativo en sí mismo. Ayuda de manera sensata a resolver la causa. La mayoría de los programas especiales tienen su sentido biológico en la fase activa del conflicto. La naturaleza ayuda de inmediato. Los programas especiales del grupo de la médula cerebral mesodermo nuevo tienen su sentido biológico solo al final de la fase de curación, pero ese sentido permanece como un refuerzo funcional permanente. La naturaleza nunca hace nada malo. Un conflicto no puede evitarse, simplemente ocurre. Para ello, la naturaleza ha programado en nosotros estos múltiples programas especiales que se activan automáticamente con el DHS cuando son necesarios. No debemos luchar contra el síntoma, sino dirigir la atención hacia la causa. Estos programas especiales no solo no son negativos, sino que son necesarios para que la convivencia biológica tenga sentido. Palabras clave: el lobo alfa y el segundo lobo. En la naturaleza, un solo alfa basta para encargarse de la reproducción del grupo. Piensa en el gallo, que puede manejar a 20 gallinas, pero para que un grupo funcione, necesita muchos segundos lobos, y estos segundos lobos son creados por la naturaleza a través de conflictos. El alfa no tiene conflictos territoriales, eso es lo que lo distingue. El resto de los machos son segundos lobos, que no son responsables de la reproducción y tampoco lo desean. Han sido castrados cerebralmente por el alfa en una lucha territorial y por lo tanto están alegremente fijados en el alfa. Mediante estos conflictos, la naturaleza construye la jerarquía natural, reconocible incluso entre especies. Los humanos reconocemos de inmediato al alfa en una manada de lobos por su comportamiento, y también a los segundos lobos. Incluso un perro reconoce quién es el jefe en un grupo de personas. Una jerarquía natural no necesita más explicación. No puede haber engaño aquí. Incluso una empresa tiene un jefe y sus empleados. Ningún clan ni empresa está dirigido democráticamente por la mayoría de los segundos lobos, porque no funcionaría. Sin embargo, de algún modo nos han convencido de que un país entero puede gobernarse bajo directrices democráticas. Esto muestra lo lejos que estamos de nuestra naturaleza y lo profundamente inmersos que estamos en esta matriz artificial. Otros nos controlan en el sentido más literal. La matriz está en nuestra mente. Debemos replantearnos las cosas. La Germanische Heilkunde puede mostrar la salida de esa matriz, sin fe, sino mediante leyes naturales. Por supuesto, en una sociedad biológica también habría conflictos, pero nada comparable a lo que ocurre en nuestra sociedad actual. Vida libre. La Germanische Heilkunde de Hammer abarca la vida del individuo desde el óvulo fecundado hasta su muerte. Hammer no dice que hubo antes ni que habrá después. No afirma si existe una vida previa o una vida después de la muerte. Sin embargo, se sostiene que siempre hemos vivido a través de nuestros antepasados y viviremos a través de nuestros hijos y nietos. Si una de nuestras abuelas no hubiera existido, nosotros tampoco existiríamos. Criar a un hijo es arduo, por eso se honra a los antepasados. Como se desea vivir para siempre, se aspira a tener hijos y nietos. Así, se continúa viviendo a través de ellos. Todo esto puede demostrarse genéticamente. La segunda forma de inmortalidad es la de Bach, Mozart, Hammer y otros. Estas personas viven en la memoria de generaciones futuras, gracias a sus méritos. Esa inmortalidad también es real y no requiere creencia. También podría existir algo así como una memoria ancestral, experiencias de los antepasados a las que uno puede acceder en la vida presente. Por ejemplo, una madre tiene cáncer de mama en el lado madre o hijo porque su hijo se cayó de un árbol. Hammer no explica por qué cayó el niño. ¿Fue descuido? ¿Una rama podrida? ¿Saltó por imprudencia o incluso por pensamientos suicidas? Una conexión con una vida pasada sería rechazada de inmediato
desde la perspectiva de una ciencia reproducible. Afirmar que uno está enfermo porque su bisabuelo fue un hombre estigmatizado, es una hipótesis imposible de demostrar y además incompatible con el sentido biológico. La naturaleza es la única verdad objetiva. Por lo tanto, si aparece un síntoma, siempre debe buscarse el conflicto biológico correspondiente en esta vida. Puede haber ocurrido incluso de forma prenatal. Los conflictos biológicos no son hereditarios y esto puede demostrarse mediante una tomografía craneal. El jefe del procedimiento. ¿Quién puede conocer el conflicto? Como ya se mencionó, es imposible encontrar un conflicto en una tercera persona. Una esposa está sentada en una cafetería y a través de la ventana ve a su marido caminando por la calle de la mano con su odiada rival. Para la esposa, esto es un shock. Los tres aspectos están cumplidos. Ella no habla con nadie en la cafetería sobre esta escena. ¿Quién podría ahora descubrir el conflicto de esta mujer? Es imposible. Solo la propia mujer puede revelarlo. El arte del terapeuta consiste en hacerle a esta mujer las preguntas adecuadas, de modo que pueda encontrar por sí misma el camino hacia su conflicto. Y luego, cuando lo haya encontrado, lo contará por completo. ¿Quién puede resolver el conflicto? El conflicto solo puede resolverse cuando la persona lo supera, cuando deja de ser posible que vuelva a ocurrir, o cuando es capaz de mirarlo con distancia, incluso con humor. Si eso no es posible, debe evitar las pistas que podrían reactivarlo, y si ni siquiera así logra mantenerse libre de recaídas, el conflicto se vuelve crónico. Supongamos que esta mujer en la cafetería sufrió un conflicto que derivó a un cáncer de mama. Supongamos además que su marido es un Casanova, razón por la cual ella no puede resolver su conflicto. Un consejo sensato para ella sería separarse de ese Casanova. El propio Casanova está en una constelación esquizofrénica y no puede escapar fácilmente de su propia sombra. Si ella permaneciera con él, posiblemente terminaría mal con su cáncer de mama. El enemigo de lo bueno es lo mejor. Así que la mujer debe encontrar un marido mejor. Entonces podría superar su conflicto y su cáncer de mama entraría en resolución. El terapeuta puede darle este consejo, pero no puede vivir su vida. Depende de la paciente encontrar un marido mejor. No es el terapeuta quien resuelve el conflicto, sino siempre la propia paciente. Debe mencionarse aquí un fenómeno. Algunos conflictos simplemente quedan suspendidos en el aire. Lo hacen, por supuesto, a través de las pistas. En estos casos, basta con que el terapeuta permita al paciente reconocer su conflicto de entonces, lo cual se disuelve en el aire. Esto ocurre cuando ese conflicto ya no puede suceder hoy, por ejemplo, porque el paciente ya no es el niño pequeño de aquella época. El paciente saca hacia la superficie su conflicto previamente reprimido, que hoy hace tiempo que carece de objeto, desde su subconsciente hacia su conciencia despierta actual. De este modo, reconoce la diferencia entre su yo de entonces y su actitud interior de hoy. Se da cuenta de que ese conflicto ahora es irrelevante y ¡puf!, el conflicto de las pistas desaparecen. Entraré más a detalle sobre esto en el capítulo dedicado a las pistas. Así, el terapeuta encontró el conflicto junto con el paciente y a partir de entonces el paciente recuperó la salud. ¿Sanó el terapeuta? No, fue nuevamente el propio paciente. Su sentimiento individual presente fue capaz de resolver el conflicto de aquel tiempo. ¿Quién puede sanar? Por supuesto, uno puede ayudar activamente a un desdichado a resolver su conflicto, dándole dinero o un trabajo. Hay muchas oportunidades interpersonales en las que se puede emplear la propia humanidad de manera sanadora. Si puedes ayudar a salvar la vida de otra persona o a recuperar su salud, eso también te distingue como ser humano. Sin embargo, debe producirse un clic en el cerebro del afectado para que su cuerpo cambie al modo de curación. El propio paciente realiza también el proceso de la fase de curación. El terapeuta en la Germanische Heilkunde no puede sanar más que otros terapeutas de otras escuelas. Solo el enfermo puede sanarse a sí mismo. El terapeuta de la Germanische Heilkunde se ve a sí mismo como el amigo del paciente y su ayudante conocedor. La persona importante es el propio paciente. Solo él conoce la causa y solo él puede volver a hacerse sano. De esto debe informarse al paciente de antemano.
Tercer criterio, de la regla férrea del cáncer. El tercer criterio de la regla férrea del cáncer establece que el curso de un programa biológico sensato es sincrónico en los tres niveles, psique, cerebro y órgano. El individuo, etimológicamente individuos, lo que no puede dividirse. Pero antes, estas palabras sobre el individuo, sobre cuyos tres niveles trata todo esto, otro hecho que se ha borrado de nuestra conciencia es que somos una unidad inseparable entre nuestro nivel orgánico y nuestra psique. También se puede llamar alma a la psique. Sin embargo, la medicina convencional nos dividió en cuerpo y psique. Tenemos psiquiatras que no tienen idea del nivel orgánico y tenemos médicos de órganos que no tienen idea de la psique y a menudo incluso la niegan. Hemos sido divididos. Divide y vencerás, un principio antiguo. Los médicos de órganos incluso se atreven a fragmentar el nivel órgano en especialidades. Está el neurólogo, el nefrólogo, el urólogo y el dermatólogo, el especialista de la fosa nasal izquierda y el especialista de la fosa nasal derecha. Ya no pueden ver el bosque por los árboles, pero tampoco quieren ver nada ni dejarse convencer por los hechos. Y así ha sido durante los últimos 40 años y sigue siendo así hoy. El psiquiatra circula por las psiques de sus pobres pacientes como un elefante en una cacharrería. La alta tasa de suicidios entre los psiquiatras habla por sí sola, pero si el paciente aprende, con la ayuda de la Germanische Heilkunde, a comprender cómo funciona su cuerpo y por qué tiene ese síntoma, por lo general sabe qué hacer. Queda liberado, porque como dice el refrán, peligro reconocido es peligro evitado. El paciente se convierte en el jefe de su proceso y no permite que ni el médico ni la medicina se interpongan entre él y su salud. El conocimiento de esas conexiones nos hacen libres. Como regla general, los síntomas de la fase activa del conflicto siguen inmediatamente después del DHS. Se reconocen más fácilmente cuanto mejor se conoce la Germanische Heilkunde. Si uno toma conciencia de un síntoma orgánico activo en su propio cuerpo, por ejemplo, manos heladas, entonces el conflicto desencadenante suele estar aún fresco en la memoria. El contenido del conflicto se conoce a partir del síntoma, como en el caso de la presión arterial elevada. Así se sabe qué buscar en uno mismo, en el nivel de la psique. En el caso de la hipertensión, la causa sería un conflicto de líquidos y se puede determinar el momento del conflicto por la primera aparición del síntoma. En interés propio, uno intentará ahora resolver este conflicto rápidamente. Si esto se logra, la carga conflictual se mantiene pequeña y la fase de curación posterior será menos complicada y menos difícil. La medicina de emergencia solo es necesaria en casos de grandes cargas conflictuales. Nota: la medicina de emergencia sería cualquier intervención que permita al paciente sobrevivir a la crisis biológica, mientras que el conflicto ya está resuelto y el cuerpo completa su programa. No se considera un tratamiento causal, sino un soporte vital. Por ejemplo, estabilizar funciones vitales, manejar crisis simpaticotónicas intensas, sostener al paciente durante la fase epileptoide, evitar que un edema o una arritmia pongan en riesgo la vida. Si las cargas conflictuales pueden mantenerse pequeñas, entonces no se necesita medicina de emergencia. Por ello, el conocimiento de la Germanische Heilkunde debería incluirse en las clases de biología en las escuelas. Toda madre debe saber cómo funciona la neurodermatitis en su hijo. Por sí misma, esta madre intentaría resolver la causa de la neurodermatitis de su hijo y también sería capaz de hacerlo. De este modo, podríamos liberarnos de esta sociedad basura de la civilización. Automáticamente tomaríamos un camino diferente al de antes. Veríamos que la destrucción de la familia nos está enfermando si siguiéramos nuestro código biológico natural en lugar de esta compulsión artificial. Nos volveríamos verdaderamente humanos. Seríamos más libres, más sanos y, sin duda, más inclinados espiritualmente que todas las demás criaturas de este planeta Tierra. Entonces seríamos realmente la cúspide de la creación. En realidad, los seres humanos solo necesitaríamos ser jardineros conscientes en nuestra Tierra. ¿Y si ese fuera el verdadero sentido de nuestra existencia? Sistema diagnóstico sobredeterminado. Gracias a esta sincronía de los tres niveles, psique, cerebro y órgano, la Germanische Heilkunde posee automáticamente un sistema diagnóstico sobredeterminado. Sobredeterminado significa
Si quieres describir matemáticamente una línea recta en el espacio, necesitas 2 puntos de esa línea. Sin embargo, la medicina convencional utiliza solo un punto. Así, la línea imaginaria puede pasar por cualquier parte y no se puede predecir nada ni determinar nada retrospectivamente. Ese único punto de la medicina convencional es el nivel orgánico, con los valores de laboratorio, radiografías, etc. En la Germanische Heilkunde, en cambio, tenemos 3 puntos: el nivel orgánico, como en la medicina convencional, pero además la psique del paciente y su nivel cerebral, con el foco de Hammer activo o resuelto. La medicina convencional, por lo general, siempre comete el mismo error: se limita a intervenir en el nivel orgánico y deja fuera el nivel psíquico del paciente. Del mismo modo, los llamados sanadores alternativos se concentran únicamente en la psique y descuidan el nivel orgánico. Ejemplo de ello son la kinesiología, las constelaciones familiares y prácticas similares, pero no se puede manipular un nivel de los 3 niveles psique, cerebro y órgano sin afectar a los otros 2. Hay conflictos que es mejor no resolver, pero tanto la medicina convencional como la alternativa carecen de la conexión reproducible entre los 2 niveles, órgano y psique. La Germanische Heilkunde explica esta conexión. En todo momento es posible deducir, a partir de uno de los niveles, lo que ocurre en los otros 2. Si un hombre tiene calvicie en el nivel orgánico, en ese caso tiene un conflicto de separación activo en el nivel psíquico y el correspondiente foco de Hammer en el centro sensorial de la corteza con forma de diana, o bien que hay un foco de Hammer activo en el cerebelo, en el lado derecho. En este caso, la persona tiene cáncer de mama en su mama izquierda y en el nivel psíquico, con un conflicto activo de preocupación o disputa correspondiente a su lateralidad biológica, con o alrededor del compañero o de la relación madre o hijo. Lo más difícil es deducir desde el nivel de la psique, pero también es posible. Un estudio de caso: del nivel psíquico al nivel orgánico, quiste testicular. A raíz de las enseñanzas del Dr. Hammer, me distancié de mi amigo y no hablé una palabra con él durante años, pero un día nos sentamos en la mesa de la cocina y reavivamos nuestra antigua amistad. Me contó que había hecho terapia de grito en una habitación insonorizada. Aparecieron imágenes de su infancia. Cuando tenía 5 años, estaba de pie en una habitación de la casa de sus padres, junto al cuerpo de su padre fallecido, que había sido velado allí. Me quedé electrizado. Mi amigo estaba describiendo un conflicto de la infancia. Cuando una imagen así, enterrada durante años en el subconsciente, emerge, suele ser una señal de que se trata de un conflicto biológico. En el momento del DHS, nuestro cerebro actúa como una cámara, registra todo lo que considera relevante: la persona, el olor, la luz, el lugar, los sonidos, etc. Esas son las pistas. Una imagen así, programada en el cerebro pero reprimida en el subconsciente, surgió en mi amigo desde su infancia. Una imagen terrible: el padre muerto y junto a él el pequeño niño que lo amaba. Si el padre muere para un niño de 5 años, es evidente un conflicto de pérdida, con necrosis testicular y en la fase de curación un quiste testicular. Conocí a mi amigo lo suficiente como para decir que no podía haber tenido necrosis testicular. Le gustaban demasiado las mujeres para eso. Lo contrario, un quiste testicular era más probable en su caso. Le pregunté si había tenido dolor testicular en la infancia y afirmé sin rodeos que debía tener también un testículo engrosado. Con los ojos muy abiertos confirmó mi suposición. Sabía que por fin podría convencer a mi amigo de la Germanische Heilkunde, y le dije: bien, ahora te diré cuál de tus testículos es el más grande. Siendo diestro como eres, debe ser el derecho porque el padre es un compañero. Di en el blanco. Se quedó asombrado. Mi amigo relató una experiencia personal de su memoria, un nivel de la psique, y yo reconocí que era conflictiva. Tengo en mi cabeza el cuadro diagnóstico del Dr. Hammer. Desde el nivel psíquico deduje el nivel orgánico y acerté de lleno. Mi amigo continuó diciendo que en aquella época, tras la muerte de su padre, también tuvo fiebre glandular de Pfeiffer, lo cual indica, por supuesto, la fase de curación de un conflicto leve de autodesvalorización central. La muerte de su padre lo golpeó como un rayo en su infancia. De las acciones de la persona afectada a su psique,
Mitomanía. Otro ejemplo de mi vida cotidiana donde confirmé el nivel orgánico partiendo de la psique. Un simpatizante me escribió un correo electrónico larguísimo, de 1 metro de extensión. Ese texto tan extenso indicaba una constelación de mitomanía en el autor. Luego me llamó y habló sin parar. Cuando explicó que tenía grietas en el ano, mis sospechas se confirmaron. La constelación territorial mitomaníaca tiene un foco de Hammer en el área territorial izquierda, en la mucosa rectal, y otro foco de Hammer en el área territorial derecha, en la mucosa bronquial. El mitómano es maníaco, no depresivo. El depresivo en esta constelación hablaría consigo mismo, por lo tanto, el conflicto izquierdo debe estar más acentuado en el mitómano que el derecho. En la fase activa del conflicto, la mucosa escamosa del recto ulcera. Cuanto más acentuado está este conflicto, y esas eran las grietas en su ano. ¿Cómo difundir la Germanische Heilkunde? A menudo me preguntan cómo difundir la Germanische Heilkunde de la manera más eficaz. Aquí está la respuesta. Estúdiala tú mismo y espera la oportunidad. Quien ha comprendido la Germanische Heilkunde en su propio cuerpo, ya no necesita creer que es correcta, lo sabe. En su propio interés ayudará ahora a difundirla. Está profundamente impregnado de la Germanische Heilkunde y transmite este conocimiento a otros seres humanos. También se puede decir que abrimos los ojos de otros a las conexiones biológicas. Frente a una verdad biológica, solo existe la mentira como antídoto y el sufrimiento que lo acompaña. El tercer criterio de la regla férrea del cáncer. Este tercer criterio explica que, en el segundo del DHS, surge el foco de Hammer en el cerebro y en el órgano correspondiente, y con ello se inicia un cambio celular inmediato o un fallo funcional. Sin embargo, en los primeros segundos, minutos o incluso horas, un cambio orgánico no será detectable con el mejor método diagnóstico de la medicina convencional. En el cerebro, en cambio, el foco de Hammer podría diagnosticarse de inmediato. En general, la fase activa del conflicto en el nivel orgánico no siempre es inmediatamente perceptible. Con esto vemos también que la sincronía de los tres niveles está presente desde el principio, y debe estarlo, porque se trata de un individuo. En este punto, quiero destacar el poderoso descubrimiento del Dr. Hammer. Las leyes biológicas de la naturaleza se aplican a la materia viva. Para la materia inorgánica, como los minerales, rigen otras leyes, pero la materia viva siempre sigue las leyes naturales. El Dr. Hammer pudo descubrir 5 de ellas y entregárnoslas como información. En mi opinión, las leyes naturales son una expresión del principio que sostiene la vida, una información poderosa para el paciente. La información más poderosa derivada de este tercer criterio quiero describirla mediante el testimonio de un terapeuta. Un caso de curación espontánea. Un amigo terapeuta investigaba curaciones espontáneas en todo el mundo y me contó el siguiente caso. Un gerente estaba enfermo de cáncer y quiso confrontar su cáncer con ayahuasca, un intoxicante extraído de una liana. El gerente esperaba encontrarse con un monstruo, pero no. Bajo los efectos de la ayahuasca, se encontró con su cáncer, que se mostró completamente amable con él. El gerente ya no entendía nada. Siguió reflexionando. Si no era el cáncer quien le hacía daño, ¿quién era? Era su jefe y su esposa. Después de esa experiencia, renunció a su trabajo, se divorció y se recuperó espontáneamente. Quiero aclarar con este testimonio que si la persona afectada comprende el desencadenante conflictivo de su enfermedad, puede eliminar conscientemente la causa y recuperarse. Sabe que cuando la piedra cae de su psique, el programa especial en el nivel orgánico se detiene y la fase de curación tiene lugar inevitablemente. El paciente puede construir activamente a su recuperación, poniendo en orden su vida. Así asciende desde su subconsciente, cambia conscientemente una u otra cosa en su existencia y puede ejercer un efecto sanador sobre su propio subconsciente. Hacer predicciones. Con este conocimiento también se puede mirar hacia el futuro y predecir, por ejemplo, la crisis con precisión de días. El embarazo y el parto también transcurren según este esquema de las dos fases. La fecundación del óvulo es casi como el DHS, aunque no lo es. La fecundación del óvulo no representa un conflicto biológico. Sin embargo,
Con ella comienza ahora la primera fase simpaticotónica del embarazo, que dura 3 meses y tiene sus propias peculiaridades. A partir del 4.º mes de embarazo, comienza la segunda fase vagotónica, que dura 6 meses y tiene características específicas. La crisis es el parto simpaticotónico, seguido de un periodo de lactancia nuevamente vagotónico de hasta 4 años. Este periodo de lactancia también tiene sus peculiaridades específicas, y así como se puede predecir el parto durante el embarazo, del mismo modo se puede predecir en el tiempo de la crisis de un SBS. Siempre que se puede estimar la carga de conflicto, no solo se puede mirar hacia el futuro, sino también modificarlo. Un agente inmobiliario de éxito consiguió su casa de ensueño y poco después a la mujer de sus sueños. El problema era que esta mujer soñada no quería quedarse embarazada y el agente se separó de ella. Sin embargo, el vecino siempre le había echado el ojo a esta mujer y aprovechó la oportunidad al vuelo. La mujer de sus sueños se mudó de casa y se fue a vivir con el vecino. Esto aún no era el conflicto hasta que un día el agente vio a su exmujer embarazada. El vecino había hecho lo que él no había sido capaz de hacer. El conflicto de pérdida de territorio del agente y su fuerte angina de pecho lo llevaron años más tarde a consulta con el Dr. Hammer. Como su conflicto duraba ya varios años y un segundo hijo de su exmujer lo intensificó aún más, la resolución de este conflicto sería fatal para el paciente. No podía sobrevivir a un ataque al corazón tan violento. Por eso, el Dr. Hammer le aconsejó pasar todos los días por delante de la casa de su ex y enfadarse a conciencia. Si el paciente seguía este consejo, no se reproduciría ningún infarto. El paciente seguiría en la fase activa de conflicto, pero podría hacerse anciano con él. Y así, como se puede comprender esta sincronicidad desde el principio, también se puede comprender la resolución del conflicto. La piedra cae del alma del paciente y ese se vuelve vagotónico de inmediato. Cambia en el acto la temperatura de sus manos, de frías a calientes. La crisis en mitad de la fase de curación, cuya tarea es volver a poner el timón hacia la salud, también es sincrónica. Desde la resolución del conflicto está presente la fase de curación exudativa, con formación de edemas en el cerebro y en el nivel orgánico. Con la crisis, este proceso se detiene de forma brusca y el edema es exprimido. En la fase de micción que ahora tiene lugar, los pacientes tienen que ir con frecuencia al baño. A partir de esta crisis, comienza la fase de curación restitutiva cicatricial. Al final de la fase de curación, el relé cerebral y el órgano quedan cicatrizados y las cicatrices permanecen, pero ya no estorban. Esta crisis se inicia siempre en la vagotonía más profunda, principalmente de madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. El desencadenamiento puede producirse mediante un sueño o por un pensamiento repentino y concentrado en ese conflicto ya resuelto. Así, la crisis comienza a través del nivel de la psique. Las crisis en sí mismas son siempre síntomas del cerebro. También el famoso infarto de miocardio no tiene nada que ver con vasos coronarios cerrados, sino con el centro cardíaco en el área territorial masculina derecha de la corteza cerebral. El vaso coronario cerrado en el correspondiente síntoma de la fase de curación en el nivel orgánico, pero no es la causa. Del mismo modo, la crisis epiléptica es un síntoma cerebral. Por eso la estúpida medicina convencional extirpa esta parte del cerebro de la persona con epilepsia. En el gráfico, la crisis se describe como epiléptica o epileptoide. Son epilépticas todas las crisis de musculatura estriada. Epileptoides, es decir, similares a las epilépticas, son todas las demás crisis como ausencias, migrañas, etc. Si se tiene algo de comprensión de la psicosis con sus distintas constelaciones, se puede concluir a partir del comportamiento externo de una persona cuáles son sus programas especiales activos. Si uno tiene delante a un colérico, sabe que tiene 2 focos de Hammer activos en los relés del estómago y recto, en las 2 mitades del área territorial de la corteza. También se sabe, por su manía, que el conflicto izquierdo pesa más que el derecho. Orgánicamente tiene pocos síntomas. La mucosa epitelial escamosa del recto
está paralizada sensorialmente y anestesiada en la fase activa, ya que forma parte del patrón de la piel externa. La pequeña curvatura del estómago duele en fase activa, esquema de mucosa faríngea, pero no se enfatiza conflictivamente debido a la manía y no duele mucho, si es que duele. La exploración de los síntomas orgánicos en un colérico no resulta, por lo tanto, especialmente productiva. En cambio, su psique es llamativa y muy característica. A partir de ella, es posible deducir tanto su nivel cerebral, incluida la constelación correspondiente, como su nivel orgánico. Hay que imaginar este esquema de las dos fases por separado para cada nivel, para calcular más fácilmente. En la realidad, sin embargo, esa separación de los tres niveles no existe. El individuo es una unidad. Tampoco existe ningún síntoma orgánico sin un correlato correspondiente en la psique, ninguno. Si hay un síntoma, entonces necesariamente ha tenido lugar un conflicto correspondiente. Así, si la pareja vuelve de sacar la basura y estornuda, debe haber sufrido y resuelto un correspondiente conflicto de apesta, aunque haya dicho, encantado de hacerlo, cariño. Si sabes interpretar el nivel orgánico, ya no pueden mentirte fácilmente. ¿Qué ocurre en el DHS, síndrome de Dirkhammer? Cuando nos acercamos al shock biológico del conflicto, pueden observarse muchos acontecimientos simultáneos. Imaginemos ahora el rostro de una persona o de un niño pequeño, justo en el momento en que sufre un DHS. Es lógico que las expresiones faciales cambien de forma distinta en cada individuo. No son ni pueden ser iguales para todos. En uno, el horror se refleja claramente en la cara. En otro, el rostro parece desmoronarse. En el primer caso, cualquiera diría se ha puesto enfermo, pero ese segundo rostro, que parece hundirse, también ha sufrido un conflicto biológico, y esa persona puede enfermar crónicamente del mismo modo. Al final, siempre se trata del sentimiento subjetivo del individuo afectado, no del sentimiento de un observador externo. En el momento del DHS, el sistema nervioso vegetativo cambia instantáneamente, pasa de un ritmo día-noche normal y equilibrado a una simpaticotonía permanente. Este DHS es la causa de la enfermedad y debe encontrarse, porque la terapia debe derivarse de él. Para muchos, la búsqueda de este DHS parece la búsqueda de una aguja en un pajar. Encontrar este momento conflictivo en la vida del paciente suele ser una obra maestra detectivesca. No es el estrés constante lo que enferma a las personas, como cree erróneamente la psicosomática, sino este más preciso momento de conflicto. ¿Qué asoció esta persona en ese instante de sobresalto? Este contenido conflictivo determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y con ello la enfermedad orgánica. Todo ocurre sincrónicamente en los tres niveles. Este relé cerebral en el foco de Hammer aparece ahora con forma de diana, controla el tejido correspondiente en el órgano a través de los nervios. Esta conexión entre cerebro y órgano está cableada. Uno debe aprender a comprender esta asociación de manera arcaica desde la historia del desarrollo. Como los seres humanos estamos emparentados con los mamíferos, hemos compartido con ellos una larga etapa de esta historia evolutiva. Un conflicto de bocado, de cuidado, de desvalorización, de separación o de territorio activa el mismo SBS en humanos y en animales. Por esta razón, la Germanische Heilkunde, con sus 5 leyes biológicas de la naturaleza, se aplica igualmente a los animales. Del mismo modo, el niño y el no nacido siguen los mismos principios. Todo ello forma parte del orden de la madre naturaleza. En ese momento de shock, nuestro cerebro actúa como una cámara y almacena todas las impresiones sensoriales como pistas, raíles, junto con un foco de Hammer, que nos advertirá en el futuro en una situación similar. Si uno estaba mordiendo una manzana en el DHS, esto resulta en una alergia a la manzana. Si estaba bebiendo leche, desde ese momento tendrá alergia a la leche. Si uno ha sufrido un conflicto con el jefe, reaccionará alérgicamente al jefe desde entonces. Si el conflicto ocurrió mientras se conducía en coche, se genera alergia a conducir, y así sucesivamente. Sin embargo, la pista no es algo malo con lo que la madre naturaleza quiera torturarnos.
sino un sistema de alerta temprana similar a un radar. Si nuestro subconsciente reconoce una pista, tenemos inmediatamente una recaída del conflicto en los 3 niveles, de manera sincrónica. Los animales perciben estas pistas, detectan el estrés que les genera y por ello tratan de evitarlas. Un perro al que una persona concreta ha golpeado evitará a esa persona en el futuro. Nosotros, en cambio, hemos aprendido todos nuestros instintos, recibimos una patada del jefe y al día siguiente volvemos a él. Luego nos preguntamos por qué estamos crónicamente enfermos. Todo lo crónico funciona a través de estas pistas, llámese cáncer, enfermedad crónica o alergia, da igual. La causa de la enfermedad es el DHS, ese momento conflictivo. El resto de la enfermedad es causado por las recaídas provocadas por las pistas. La pista forma parte del DHS. Las pistas no se resuelven antes de que se resuelva el conflicto. Si no podemos resolver el conflicto, debe intentarse evitar estas pistas. El shock biológico del conflicto también cambia la naturaleza del individuo. En el caso de un hombre, basta un solo conflicto de pérdida de territorio para que pueda volverse gay. Él afirma completamente convencido que su inclinación proviene de lo más profundo de su ser. En realidad, solo cree que piensa y es pensado por sus conflictos. Si este conflicto de pérdida de territorio, el hombre gay no sería gay. Además del pensamiento compulsivo obligatorio alrededor del conflicto, cuya tarea es encontrar una solución al problema, uno también puede volverse instantáneamente psicótico. Uno puede volverse maníaco o deprimido desde ese momento, hasta que ese mismo conflicto se resuelva de nuevo. La psicosis más llamativa se encuentra en el área territorial. Una peculiaridad de las constelaciones territoriales es que la carga del conflicto se detiene. Así, se detiene también la aparición del cáncer en el órgano, lo cual puede considerarse una protección para el individuo afectado. Aunque la persona tenga varios conflictos activos, puede llegar a una edad muy avanzada con ellos. De este modo, el individuo afectado presenta rasgos psicológicos llamativos desde aquel acontecimiento conflictivo, pero en el plano orgánico permanece aparentemente sano. Del mismo modo, una niña pequeña puede sufrir un conflicto sexual cuando se enfrenta por primera vez al tema del sexo, por ejemplo a través de una escena de película o en clases de educación sexual. Debido a ese único momento de shock en la infancia, más tarde será psicológicamente frígida como mujer y no podrá sentir un orgasmo vaginal. Como niña diestra en ese conflicto sexual, se masculiniza y se vuelve marimacho. Como niña zurda, se vuelve deprimida y silenciosa. El programa biológico especial, que comienza ahora con un DHS, tampoco es algo malo. Ayuda causalmente mediante un aumento o una pérdida de función en la fase activa del conflicto. Si uno fue demasiado lento para atrapar un bocado, la glándula tiroides produce más hormona y aparece hipertiroidismo. Así, el individuo se vuelve realmente más rápido y puede ahora atrapar el bocado, resolviendo así la causa de la hiperfunción. En la gran mayoría de los programas especiales, el sentido biológico está inmediatamente en la fase activa del conflicto. Solo en el llamado grupo de lujo, el tejido conectivo controlado por la médula cerebral, el sentido biológico aparece únicamente al final de la fase de curación. Sin embargo, ese sentido biológico permanece durante toda la vida, mientras que en los otros SBS solo está presente en la fase activa del conflicto. Un colapso severo del valor propio afecta al hueso, pero entra en osteólisis durante la fase activa del conflicto. Si este colapso del valor propio no se resuelve, el hueso acaba fracturándose. En la naturaleza, esto equivaldría a una muerte segura como presa. En la fase de curación, el hueso se repara mediante un proceso inflamatorio que provoca un dolor intenso. Al final de esta fase, la inflamación disminuye, pero el hueso queda engrosado en ese punto para toda la vida. Es como cuando uno se rompe un hueso. Una vez consolidado, el lugar de la fractura permanece engrosado de por vida, de modo que no vuelva a ocurrir con facilidad. Así, el sentido biológico en el cáncer de hueso se manifiesta al final de la fase de curación. Los hallazgos del Dr. Hammer nos muestran que no debemos temer el síntoma, sino el conflicto biológico y sus pistas. Con cualquier terapia, siempre se van un paso por detrás del paciente.
Sería sensato ir un paso por delante del paciente, evitando que estos conflictos de la civilización se produzcan en primer lugar. La Germanische Heilkunde nos muestra el camino hacia una forma biológica de sociedad que correspondería a nuestra humanidad. En la Germanische Heilkunde, el DHS es el punto central. De esta causa debe derivarse la terapia causal. Mientras no se haya encontrado el DHS, se anda a ciegas. El terapeuta debe ser capaz de encontrar este DHS junto con el paciente. Si el terapeuta encuentra el conflicto, entonces es un buen terapeuta. El terapeuta es un terapeuta excelente si puede dar al paciente un consejo sabio sobre cómo salir de su conflicto, pero el mejor terapeuta no puede vivir la vida del paciente. Es el propio paciente quien debe ponerlo en práctica. También es solo el paciente quien puede curarse a sí mismo. El paciente debe ser consciente de su papel esencial y de su asunto profundamente personal. Por eso sería sensato haber estudiado la Germanische Heilkunde de antemano. Haz de la Germanische Heilkunde tu afición. Hasta hoy, se afirma que nada de esto puede demostrarse. La pareja de una persona murió y él enfermó. De acuerdo, pero la pareja de otra persona también murió y él no enfermó. Por lo tanto, se concluye que no puede decirse que los conflictos enfermen necesariamente a las personas. Un momento, tampoco funciona así. La pareja de una persona murió y su mundo se derrumbó. El otro, en cambio, no vivió la muerte de su pareja como un shock, porque ya estaba preparado para ello. En su caso, no se cumplieron los tres aspectos que constituyen un DHS. Uno presenta un foco de Hammer en el cerebro, el otro no. Por lo tanto, esta diferencia puede establecerse con total claridad. La medicina convencional niega lo evidente. En realidad, ocurre al revés. El Dr. Hammer ha demostrado de forma universal que el conflicto es la causa. Ahora es la medicina convencional quien debe refutar este hecho. Bastaría una sola refutación, pero hasta hoy no lo ha logrado. Por lo tanto, la Germanische Heilkunde se considera el estado actual de la ciencia. Quienes se acobardan aquí son la medicina convencional, las instituciones hospitalarias de la Iglesia, los medios de comunicación, los políticos, etc. Todos ellos actúan a nuestra consta y para nuestro pesar. La medicina convencional afirma que el cáncer tiene causas multifactoriales. Si se le pregunta al oncólogo por qué uno tiene cáncer de mama, afirma que este cáncer de mama es genético. Si se le responde que ni la madre ni la abuela tuvieron cáncer de mama, el oncólogo titubea y dice que tiene otras causas como la alimentación o el tabaquismo pasivo. Así que multifactorial no significa otra cosa que, si no es esto, entonces es aquello. Es como intentar clavar un flan en la pared. Sencillamente no funciona. El profesor Niemith de la Universidad Leipzig explicó que la medicina convencional es una masa amorfa de hipótesis y que no puede ser verificada ni refutar. No tiene nada que ver con la ciencia. Consideraciones finales. La regla de hierro del cáncer describe por tanto la causa monocausal de las enfermedades que surgen por sí mismas. El foco de Hammer en el cerebro es la prueba de esta afirmación. A partir del conocimiento de la causa de la enfermedad, la Germanische Heilkunde ha desarrollado una terapia causal cuyo objetivo declarado es la curación espontánea. Esta terapia cuesta casi nada y no tiene efectos secundarios. En comparación, la medicina convencional no conoce de manera reproducible la causa de ninguna enfermedad. Sin hechos tangibles, la medicina convencional se ve obligada a recurrir a estadísticas matemáticas engañosas que no pueden tener ninguna relevancia para el individuo. Como la medicina convencional desconoce la causa, tampoco puede tratarla. En este punto, cabe señalar que los médicos alternativos tampoco conocen las causas ni pueden abordar el problema en su causa. Sus métodos no son tan agresivos como los de la medicina convencional, pero ahí termina su aportación. Aún así, presentan ciertas ventajas en comparación con la medicina académica. En la Germanische Heilkunde, la curación espontánea es el objetivo declarado, y por su propia naturaleza, la curación espontánea no presenta efectos secundarios indeseables. Un paciente que sana de manera espontánea está verdaderamente sano y conserva además su fertilidad. La medicina convencional no puede decir lo mismo de sus supuestos casos de éxito. La Germanische Heilkunde
No solo es correcta en el sentido científico, sino que además es sumamente humana. Somos nosotros los pacientes quienes financiamos este negocio médico con nuestras contribuciones sociales. Somos nosotros los pacientes quienes con nuestra firma asumimos la responsabilidad de lo que los médicos hacen con nuestros cuerpos. Quien paga la música también decide qué música se toca, o como se dice, quien paga manda. Tenemos el derecho de utilizar la Germanische Heilkunde para nosotros y para nuestros hijos en cualquier clínica disponible. Reclamemos nuestro derecho como ciudadanos responsables. Muchas gracias por su atención. Helmut Pilar, padre de Olivia.